plano, junto al doctor Enrique Artés Colindres, pues habíamos dejado la incógnita que se hacen muchas personas en nuestro país, hasta dónde llega la amistad entre Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya. Todas estas acciones se hacen en busca de una reconciliación nacional, o realmente hay propósitos en común o planes en común que comparten Manuel Zelaya y Porfirio Lobo Sosa, a pesar de que Manuel Zelaya públicamente pues no reconoce a Porfirio Lobo como el legítimo presidente de Honduras, pese a que hubo elecciones en las cuales pues resultó electo, y no solo fue electo, sino que han sido las elecciones más votadas en la historia, y con un amplio margen ganador en contra del partido político opositor, e inclusive el pueblo hondureño pues le dio la mayoría al Partido Nacional, en el cual ahora pues ya se le conoce esto como la aplanadora azul dentro del Congreso Nacional. Pero todo esto fueron los resultados de una elección que en una situación muy difícil pues lograron darse por el apoyo en ese momento del presidente Micheletti, en el cual pues le dio financiamiento al Tribunal Supremo Electoral, y pese a muchas adversidades pues llegaron a hacer las elecciones, aunque Porfirio Lobo Sosa nunca dio mérito a esta situación que dio para facilitar las elecciones. ¿Hasta dónde pues se comparte la amistad entre Porfirio Lobo Sosa y Mel Zelaya, que Porfirio Lobo Sosa nunca le ha negado esta amistad? Pero realmente habrá también algunas concordancias en aspecto de algunas metas o ideologías que buscan ambos en común. Mire, yo vengo de terminar un libro y ahí tengo un capítulo que se llama El Olanchano. Yo soy de Olancho. Y solo un olanchano, digo yo, en ese libro, sabe cómo piensa otro olanchano. Es dificilísimo comprender la mentalidad de un olanchano. Porque Honduras es un país heterogéneo. No hay una Honduras unificada. Hay 4 Honduras. La Honduras bananera, que es donde se ha desarrollado la costa norte, teniendo como principal producto que fomenta su desarrollo el banano. Toda su infraestructura, sus puertos y sus ferrocarriles en un determinado momento se hicieron para sacar la fruta. Y los intereses que toda esa gente aprendió era a ver cómo se exportaba banano. Después tiene usted la Honduras parásita, que es Tegucigalpa, donde la gente vive de la mayor parte del año, donde no se acuesta sin leer el periódico para saber a quién quitan y a quién pusieron. Tiene la Honduras poco marginada, heterogénea, que es Occidente, que aún teniendo la civilización maya, fue la cuna de la civilización maya, pasa más allá del Colón salvadoreño y el Quetzal, que el Empira, y que a veces se vende en las ruinas de Copán como que si fueran guamatecas. Es una zona que no está tan integrada como pasa. Dejamos un poco por fuera un pedazo de tierra que es Choluteca porque tiene sus características especiales, pero la 4ª Honduras es la Honduras de nadie, que es Olancho y La Mosquite. Entonces, en ese departamento se creó Meli y se creó Pepe. Y jurídicamente hablando, existen los términos en el derecho colonial español, una figura que se llama el gamunal. Usted que es abogado, le agradecería que usted agarre a Pérez escrito algún diccionario para que profundice sobre ese término. El gamunal. El gamunal es un cacique urbano, y eso es fruto que en Olancho, desde la guerra, desde 1824, cuando nos independizamos, solo habían 2 regiones importantes, Comayagua en aquel tiempo y Olancho, Juticalpa. En aquel tiempo de la Federación Centroamericana, 1824-1838, donde al final matan a Morazán, las 2 regiones que eran privilegiadas por los españoles eran pues Comayagua y Olancho. Tegucigalpa puede ser una zona minera. Entonces ahí se fueron creando los grandes capitales, digamos, de tipo feudal, porque los reyes le regalaban, en aquel tiempo a sus soldados, le regalaban las caballerías famosas, las caballerías de tierra.
Por ejemplo, yo tengo, y cuando vaya a mi casa lo voy a invitar, tengo la fotografía, inclusive la mandé a sacar del mapa de las tierras de Olancho, de Lepaguare, donde mi familia, que es familia también de los Zelaya, entonces dice que el rey Carlos III, dice, le regala el sitio de Lepaguare a los Zelaya por su lucha heroica contra los moros. En aquel tiempo, Castilla y Aragón estaban peleando con lo que ahora es Argelia, ¿verdad?, la que es Tunisia y lo que es Marruecos. Entonces ve usted cómo, me acuerdo, los reyes lo que hacían es que les regalaban caballerías y la medida era que ponían a un tipo montado en un caballo y entonces se fumaba un puro y cuando se terminaba el puro eso era una caballería. Entonces se van creando los grandes señores feudales. Entonces don Pepe viene de don Pepe, un hombre que era de los hombres más ricos, vivía a 2 cuadras de mi casa, un ganadero cerca de Telica, y en el Zelaya, en Lepaguare, con Hacienda de los Horcones y con las principales tierras del departamento de Lepaguare. Entonces se van creando caciques que llegan a ser urbanos. ¿Y por qué llegan 2 olanchanos al poder? A veces los sociólogos deberían hacerse la pregunta: ¿por qué no sale un copaneco? ¿Por qué no sale un chorotega? ¿Por qué no sale alguien de la costa norte? Siendo la costa norte el segundo país, porque es un país entero. Mi padre me decía, cuando vayas a San Pedro Sula, que hagas política, es otra república, me decía. No vayas a cometer el error de irlos a juzgar como que si fueran capitalinos. Entonces ve que en esas 4 Honduras hay líderes, ¿verdad?, rurales, que son caciques después urbanos, que tienen una característica: el pueblo los identifica como hondureños. Porque aquí, en la genética de este país, han habido 2 razas que prácticamente han sido las que han dominado, los de origen árabe y los de origen judío. Los últimos presidentes tuvimos uno de descendencia árabe, que fue Carlos Flores, y de descendencia judía, que fue Maduro. Entonces, llegó un determinado momento donde el pueblo hondureño empezó a pensar en algún líder que pudiera ser un líder rural, que no fuera urbano, porque prácticamente ya la gente estaba cansada de ver el monopolio que se tenía del poder. Y de ahí surge en primer lugar un líder como Mel Zelaya, que yo soy de las personas que desde el principio lo asesoro, y recuerdo que en mi casa se definió el traje que él se iba a poner, las botas y el sombrero, ¿verdad? Cuando se llegó un experto en mercadotecnia para decir hay que poner a otro hondureño que no ande con caco, ¿verdad?, sí, sino que salga. Entonces, bueno, siendo ejemplo de Vicente Fox en México. Siendo más o menos el líder. Yo se lo planteé por Donald Reagan, porque yo había estado de embajador en la época de Reagan en las Naciones Unidas. Pero vamos a la parte política, que es la que le puede interesar a usted, porque si no conoce psicológicamente eso no lo puede ver. Entonces ellos tienen, los 2 como lanchanos, tienen diferente formación. La formación de Pepe, ¿verdad?, se hizo en la Unión Soviética. Estuvo en la Universidad Lumumba, pero no estuvo un estudio tecnológico, ¿verdad?, de estrategias, y es un hombre que tiene una formación de izquierda bien definida. Y ya la Unión Soviética no existe, el comunismo no existe, pero cada uno de los hombres, vaya, si a mí me dice usted, ¿cómo piensa usted? Yo pienso como cartesiano, que fue el que estableció el método Descartes, porque los franceses se lo meten a uno desde chiquito, a los hijos de ellos de 4 años, el método para enseñarles a leer es el cartesiano. Pues en Rusia es el materialismo histórico, les van creando también forma de pensar. Aunque esos estudios en Rusia no los encuentra en el currículo oficial del presidente Lobo. Pero en su trayectoria usted la va a ver. Sí. Ahora, porque usted me da la racional, entonces tiene lo lanchano, que ya lo vamos a ver, y ahora tiene a Pepe como un hombre de formación dentro del materialismo histórico. Pepe, la gente cree que es baboso, y Pepe es uno de los hombres más inteligentes que tiene este país, ¿verdad? Él tiene inclusive habilidad hasta para sonreír. Entonces, dentro de esas facultades, en el materialismo histórico, entonces hay una regla fundamental: hay que agitar las contradicciones para mandar. Ve usted a Pepe, que agarra a Mel, agarra a Pepe, agarra a Micheletti, a Resistencia, agarra a todo el mundo, y entonces a los obreros están peleando, los Miguel Facusé con el otro. Por todos lados hay indicios de dispersión. Y de repente él regresa y aparece como el gran conciliador, y se pone el botón en el ojal, como el gran componedor,
y para eso tiene una gran habilidad. Entonces, para mí, él tiene una estrategia bien definida, dividir para reinar, y está mandando, y todos los demás los ha debilitado. Pero ¿qué pasa con esta estrategia si hay demasiado divisionismo, hay demasiado problema que le va de las manos? Porque el caso de Zelaya, por ejemplo, él indiscutiblemente es un líder y había un cierto sector de la población que lo sigue y todavía existe, hay personas que abnegadamente lo idolatran a Manuel Zelaya, aunque no sea la mayoría, pero sí hay personas que lo identifican como su líder. En el caso de Porfirio Lobo, con esta situación que se da, veo yo, o se percibe y se nota, de que un sector, por ejemplo, el sector empresarial, las personas pudientas o qué sé yo, las personas adineradas en el país, no comparten muchas decisiones de Porfirio Lobo Sosa. Pero a la misma vez, las personas, por ejemplo, la resistencia, el proletariado, el sector laboral, el magisterio, tampoco siguen a Porfirio Lobo Sosa. Inclusive dentro del mismo Partido Nacional, ya no se le considera el líder dentro del partido. Entonces, vemos de que no es líder por ninguna de las partes. En caso, por ejemplo, vemos aquí información que tenemos de la Agencia Venezolana de Noticias, en la cual pues ellos, dice el titular, Resistencia Hondureña considera vergonzosa participación de Lobo Sosa en la ONU. Eso lo dice el vocero del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, Racel Tomé, que consideró vergonzoso el discurso que ofreció el presidente Porfirio Lobo Sosa en la cumbre de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, convocada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces vemos, la resistencia dice que es vergonzoso la actuación de Lobo Sosa y muchos sectores. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿realmente un líder? Analicemos Honduras. Sí, sí, sí. Honduras está conformada actualmente por una serie de fuerzas dispersas que solo tienen una cosa que los une: el odio y el antagonismo. Me decía Beto Reina a mí, mire doctor, cuando yo era su asesor, en política jalan igual los temores y los odios que los amores. Entonces, analicemos los hondureños cómo estamos actualmente. El ejército de Honduras es odiado por Chávez y estoy seguro que las Fuerzas Armadas le corresponden ese desdén y ese odio. Son dos personas enemigas. El sector privado, que pasa callado, en su subconsciente es enemigo de Chávez, porque sabe que representa la posibilidad del establecimiento de un sistema que es el socialismo del siglo XXI que los va a destruir. Sí. Además de eso tiene la iglesia, las dos iglesias. Chávez ha llamado irrespetuosamente a nuestro amigo el cardenal Rodríguez, le ha dicho payaso del imperialismo, y tiene inclusive acicateado a los sacerdotes y a los obispos, los tiene de Venezuela, y se ha peleado hasta con el Papa. Entonces tiene los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una diferente concepción. El Partido Liberal, el grueso del partido, que son las dos corrientes fuertes, que fue el elvincismo por una parte y el micheletismo, están contra Chávez y Chávez está contra ellos. Y hay una facción que sigue a Mel, que fueron los que fueron decapitados en el golpe que hubo, o le llama transición o golpe, como le quiera llamar. Entonces, todas esas fuerzas, si usted las analiza y las mete en un cuchumbo, todas tienen una característica: están contra Chávez y Chávez está contra ellas. Ahora, ¿cuál de esas fuerzas está con Pepe? Ninguna. ¿Y está contra Pepe? Tampoco. No se han definido. ¿Cuáles son las fuerzas que tiene Pepe a su favor? Entonces, ahora hay tres elementos y tres fuerzas que no las ve la gente. El narcotráfico. El narcotráfico y el crimen organizado ya se comió casi un departamento, que es la Mosquitia. Que buscan ambos en común. Mire, yo vengo de terminar un libro y ahí tengo un capítulo que se llama El Olanchano. Yo soy de Olancho. Y solo un olanchano, digo yo,
en ese libro. Sabe cómo pienso Trulaño. La mayoría al Partido Nacional, en el cual ahora pues ya se le conoce esto como la aplanadora azul dentro del Congreso Nacional. Pero todo esto fueron los resultados de una elección que en una situación muy difícil pues lograron darse por el apoyo en ese momento del presidente Micheletti, en el cual pues le dio financiamiento al Tribunal Supremo Electoral y pese a muchas adversidades. Plano, junto al doctor Enrique Artés Colindres, pues habíamos dejado la incógnita que se hacen muchas personas en nuestro país, hasta dónde llega la amistad entre Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya. Todas estas acciones se hacen en busca de una reconciliación nacional, o realmente hay propósitos en común o planes en común que comparten Manuel Zelaya y Porfirio Lobo Sosa, a pesar de que Manuel Zelaya pues llegaron a hacer las elecciones, aunque Porfirio Lobo Sosa nunca dio mérito a esta situación que dio para facilitar las elecciones. Hasta dónde pues se comparte la amistad entre Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya, que Porfirio Lobo Sosa nunca le ha negado esta amistad, pero realmente habrá también algunas concordancias en aspecto de algunas metas o ideología públicamente, pues no reconoce a Porfirio Lobo como el legítimo presidente de Honduras, pese a que hubo elecciones en el cual pues resultó electo, y no solo fue electo, sino que han sido las elecciones más votadas en la historia, y con un amplio margen ganador en contra del partido político opositor, e inclusive el pueblo hondureño pues le dio la